¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Hoy quiero hablar de cómo cambié mis pensamientos a medida que fueron pasando los años de que emprendo. Nada, yo cuando arranqué a emprender estaba en mi primer negocio, Network Marketing, y a mis mentores o las personas que me estaban ayudando en ese momento, que estaban como con más experiencia, con más resultados, con todo, como que yo era muy ambicioso y no conocía nada, no tenía información de nada, solamente quería crecer, ganar plata y nada más, no sabía absolutamente nada. Entonces le preguntaba a ellos, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y, y nada, y les preguntaba y como que en ese negocio había niveles, ¿viste? Como que había distintos tipos de niveles, a medida que nivel más alto estabas, más plata ganabas. Y siempre decían, mientras más alto es tu nivel, mayor es tu nivel de conciencia. Para pasar de nivel tenés que tener un cambio de conciencia. Y yo escuchaba los podcasts, así, los audiolibros, todo eso referido al negocio, que decían cambio de conciencia, cambio de conciencia, cambio de conciencia. Y yo decía, ¿qué mierda es cambio de conciencia? O sea, yo no podía entender porque nadie daba ningún ejemplo de cómo se cambiaba la conciencia o qué era cambiar de conciencia. Entonces como que nunca lo entendí y lo preguntaba y no sé si no lo entendía o no sabían respondérmelo bien, pero hoy en día lo entiendo y, y cambio de conciencia significa obviamente que la conciencia es lo que nosotros, cómo nosotros percibimos las cosas y qué vemos nosotros de las cosas, la percepción que tenemos sobre ciertas situaciones, sobre nuestros pensamientos, las creencias que tenemos y demás, cómo actuamos en base a esas situaciones. Y no lo entendía. Y yo decía, amigo, tengo que hacer crecer mi equipo de vendedores y vender más. ¿Qué cambio de conciencia me estaba hablando? O sea, para subir de nivel tengo que tener más vendedores y más nivel de conciencia. Y en parte sí, pero como que hay un trasfondo para lograr eso. Y a lo que quería llegar es que yo hace 5 años que emprendo y, y antes, cuando arranqué, era muy escéptico a todo lo que era las energías, las frecuencias, no entendía una mierda y cualquier persona que me hablaba de eso yo decía, nada, este es un hippie y como que me negaba mal y en mi cabeza era un pelotudo. Y hoy en día, con otro nivel de conciencia, puedo entender un poco mejor las cosas y nada, y es la clave. O sea, después de 5 años puedo decir que comprendí un poco de qué es ese nivel de conciencia más alto del que tanto me hablaban y no lograba entender. Y es clave entender eso y entender el porqué de las cosas y abrirse un poco. O sea, yo creo que al principio era tan... No sé por qué era tan cerrado, pero creo que por mi ambición a querer seguir creciendo y seguir progresando y en escuchar a diferentes personas como que me abrí la cabeza a obtener otro tipo de información y en base a eso fui incorporando otras perspectivas para las cosas y por eso también es muy importante saber a quién escuchamos. Y la clave es escuchar a alguien que tiene el resultado que nosotros queremos, o sea, así de sencillo. No hay muchos amigos con los que yo me he juntado y a mí no me gusta hablar mucho de las cosas que hago, que quiero hacer, porque no de malas personas, sino desde el nivel de conciencia que tienen ellos o que están en ese momento, tratan de darte un consejo y capaz que nosotros de boludo lo aceptamos y es totalmente erróneo hacer eso, porque es como que vos quieras ser futbolista y que le pidas consejo al panadero de cómo ser futbolista. Vos tenés que agarrar y buscar al mejor futbolista o al que más te gusta a vos, que tenga un resultado que a vos te guste, preguntarle los consejos a esa persona y seguirlo a rajatabla. O sea, es así de fácil. Encontrar a alguien que tiene el resultado que vos querés, hacerle la pregunta, copiarle y vas a tener ese resultado. Es cuestión de tiempo nomás. Y nada, y por eso creo que he perdido un toque de tiempo, pero nada, o sea, todo es perfecto. Siempre es un camino eterno. Así que nada, como que fui adoptando distintas perspectivas, distintas personas, distintos niveles de conciencia y lograr ver esto, que hay muchas personas que lo nombran Dios, hay otras personas que hablan de frecuencia, hay otras personas que hablan de energía, hay otras personas que hablan de universo, pero es todo lo mismo. O sea, posta que es todo lo mismo y sirve, o sea, está bien, todo muy lindo hablar de eso,
todo muy lindo, las frases, todo, pero ¿para qué mierda nos sirve? Nos sirve para entender el jueguito, para entender mejor el jueguito de la vida. Que nada, hay un montón de... Como no nos cuestionamos las cosas, no, o sea, la gente allá afuera no suele cuestionarse mucho las cosas, ni siquiera se pregunta qué mierda es Dios y lo relaciona, por ejemplo, con la iglesia, con la religión, y no tiene ni mierda que ver. O sea, eso es otra cosa aparte. Dios barra universo, barra energía, barra frecuencia, es lo mismo y sirve para entender cómo podemos tener un mayor bienestar o un resultado que nosotros queremos en un tiempo mejor. Por ejemplo, no sé, estamos jugando al fútbol, vamos a tener el ejemplo con el fútbol. Estamos jugando al fútbol y si no sabemos cuándo se va al córner o si el arquero la puede agarrar de nuevo o cuándo es falta o que una tarjeta amarilla, que una tarjeta roja, qué es full, qué es penal, no vamos a poder sacarle la ventaja al 100% al juego, al fútbol, a un partido. Entonces lo mismo acá, si tenemos las herramientas del juego y entendemos un poco más, no digo ser experto ni ponerse a abrazar un árbol y todas esas cosas, sino entender un poco más, abrir la cabeza, decir, ¿qué onda esto? ¿Por qué la gente lo nombra tanto? ¿Por qué futbolistas exitosos nombran tanto a Dios que una vez nomás fui a la iglesia y nada, me pareció re aburrido? No es lo mismo y entender por qué lo nombran tanto y desde qué perspectiva lo nombran. ¿Me explico? Entonces es clave ver eso para poder disfrutar más, para llegar a un resultado mucho más rápido. Y yo creo que la ambición de querer un resultado mayor me hizo tener la humildad de poder escuchar distintas perspectivas de diferentes personas y entender el trasfondo de eso, de por qué veían a eso de la forma en que lo veían. Y así me sirvió mucho más, porque de esa forma disfrutás más la vida, disfrutás cada acción que haces, entendés la regla del juego, por lo tanto podés llegar a un mejor resultado mientras jugás el juego de la vida. Y nada, es clave, así que los invito a eso, a que se puedan cuestionar las creencias, decir por qué pienso esto de esta cosa y fijarse cómo les puede servir, porque posta que si no entendés las reglas, ¿a qué juego estás jugando?